Hola, hola. Yo soy Carly y aquí estoy otro día más para un vídeo en este canal como primer miércoles de mes, os traigo otro capítulo de Mujeres en la Historia. En esta ocasión os pienso hablar de una grandísima escritora que debería conocerse muchísimo más. ¿Y por qué he decidido hablar de una escritora? Pues es que resulta que durante el mes de octubre está el hashtag LeoEscritorasOc para promover la lectura de obras escritas por mujeres. Me enteré de esta iniciativa a través de Luna Miguel, que tiene un libro que se llama El coloquio de las perras, en el que habla de escritoras que han sido invisibilizadas a lo largo de la historia y que es muy interesante. Y aunque realmente ella no lanzó este hashtag, que surgió hace unos 5 o 6 años, sí que ayudó mucho a darlo a conocer y fue a través de ella que me enteré de esta iniciativa. Y es que resulta que el 19 de octubre es el Día de las Escritoras y me pareció interesante hacer un Mujeres en la Historia hablando de una de mis escritoras favoritas y de una de las escritoras más importantes de la historia, que es Mary Shelley. Es una de las escritoras más importantes de todos los tiempos, no solo por haber escrito una gran cantidad de obras, sino por ser la madre de la ciencia ficción y por ser la creadora de uno de los personajes más reconocidos de todos los tiempos, nuestro queridísimo Frankenstein. ¿Quién no conoce a Frankenstein? O el monstruo de Frankenstein, para ser más concretos. Mary Shelley es la creadora de la novela de Frankenstein o el moderno Prometeo, que si no la habéis leído, os recomiendo de verdad que la leáis porque es una joya de libro. Popularmente la gente cuando habla de Frankenstein se refiere al monstruo de Frankenstein. Es un monstruo que popularmente es muy conocido, pero que la sociedad tiene una visión, o me da la impresión de que la sociedad tiene una visión muy diferente de lo que realmente es esta novela. Esta novela la leí hace relativamente poco y me enamoré completamente de ella porque es increíble la forma que tiene de hacerte conectar con los sentimientos de la criatura y os recomiendo de verdad, de corazón, que si no habéis leído este clásico, que lo hagáis. Así que mientras dibujo a Mary Shelley os voy a ir contando un poquito más sobre su historia y espero que os enamoréis de esta grandísima mujer tanto como la quiero yo. Vamos a ello. Mary Shelley nació el 30 de agosto de 1797 en Londres. Es hija de filósofos, lo que seguramente influyó mucho y para bien para crear esta mente tan privilegiada. Su madre, Mary Wollstonecraft, fue una importante escritora y filósofa inglesa. De hecho, consiguió vivir de su trabajo independientemente a pesar de ser una mujer, algo completamente inusual para la época. Fue una autora de novelas, ensayos, cuentos y otras obras entre las que se encuentra Vindicación de los Derechos de la Mujer, que escribió en 1792. Con ella asentó las bases del feminismo moderno y se convirtió en una de las mujeres más populares de la época. Por desgracia, Wollstonecraft murió días después de dar a luz a Mary Shelley, con tan solo 38 años. El padre de Mary escribió y publicó las memorias de su esposa a pesar de que esto supuso un escándalo en la época, debido a lo poco ortodoxa que fue su vida. Mary Shelley creció leyendo y admirando la obra de su madre y bajo el cuidado de su padre, el político y filósofo liberal William Godwin, considerado como uno de los más importantes precursores del pensamiento anarquista. Ahogado en deudas, William decidió casarse con su vecina Mary Jane Clairmont, quien ya tenía 2 hijos. Se dice que la relación entre Mary Shelley y su madrastra nunca fue muy buena y la hacía sentir desplazada. Aún así, Mary pudo recibir una educación informal gracias a su padre, que la instruyó en diversas materias y la mantuvo en contacto con gran cantidad de intelectuales de la época, como el poeta Samuel Taylor Coleridge o el vicepresidente de Estados Unidos y asesino de Hamilton, Aaron Burr. A pesar de tener una educación informal, esta se podría considerar muy avanzada para una chica del siglo XIX, llegando a tener una institutriz y una tutora para ella.
En una ocasión, su padre la describió como una chica singularmente valiente, un tanto impetuosa y de mente abierta. Sus ansias de conocimiento son enormes y su perseverancia en todo lo que hace es casi invencible. Mary comenzó a salir con Percy Shelley, un poeta y filósofo discípulo de su padre. Este pertenecía a una familia de la aristocracia y había prometido ayudar a William Godwin con las deudas que acumulaba debido al fracaso de la editorial familiar. Las ideas radicales de Percy y su postura política hicieron que su familia le impidieran tener acceso al dinero. Debido a todo esto, Percy nunca llegó a ayudar a William, por lo que éste se sintió traicionado y nunca llegó a aprobar la relación con su hija Mary. Los dos jóvenes, con tan solo 17 y 22 años, decidieron viajar a Francia junto a la hermanastra de Mary, Claire Clairmont. Tras viajar por Europa y quedarse sin dinero, decidieron volver a Londres, estando Mary embarazada. Como os podéis imaginar, su padre renegó a ayudarla, por lo que la pareja acabó viviendo junto a Claire Clairmont en su casa. El 22 de febrero de 1815 dio a luz a una niña 2 meses prematura, la cual acabó muriendo al poco. La pérdida de su hija le causó depresión, llegando a tener visiones del bebé. Percy y Mary se casaron a finales de 1816, tras el suicidio de la primera esposa de Percy, Harriet. La familia de su mujer fallecida hizo todo lo posible para que Percy no se quedara con la custodia de sus hijos, así que, aconsejados por sus abogados, la pareja, Mary y Percy, decidió casarse para reforzar su posición, poniendo fin a la discordia con la familia de Mary. El verano de 1816 en el lago de Ginebra. Ese año, Mary decidió pasar el verano en el lago Le Mans junto a Claire, Percy, Lord Byron y algún otro amigo. Durante aquel verano, el grupo pasaba los días charlando hasta altas horas de la noche y navegando por el lago. Debido a que hubo bastantes días de tormenta durante aquel verano, los amigos pasaban bastante tiempo dentro de la casa leyendo historias alemanas de fantasmas y escribiendo. Fue en una de estas ocasiones cuando Byron propuso a cada uno de los asistentes que escribiese su propia historia sobrenatural. Fue así como surgió Frankenstein, o el moderno Prometeo, como un relato corto escrito por Mary en una tarde lluviosa de verano. Según se cuenta, la historia comenzó a idearla cuando ella tan solo tenía 16 años, pero fue con 21 cuando surgió este relato sobre el que finalmente se crearía la obra que actualmente conocemos y que da origen a uno de los personajes más populares de ficción jamás conocidos. Se cree que Mary Shelley se inspiró para escribir Frankenstein en el filósofo del siglo XVIII Erasmus Darwin, del que se decía en la época que había llegado a dar vida a distintas partes del cuerpo de un cadáver. La obra fue publicada en 1818 anónimamente, cuando Mary tan solo tenía 21 años. Los críticos asumieron que la obra era de Percy, puesto que él escribió el prólogo y estaba dedicada a su héroe político William Godwin. Viviendo en Italia. El amor libre y su espíritu nómada llevaron a la pareja y a Claire a emigrar a Italia. Allí gozaron de una libertad política de la que en Inglaterra carecían. En el camino acumularon un círculo de amigos y conocidos que a menudo se mudaban con ellos, probablemente llevando con ellos un estilo de vida completamente liberal y muy mal visto en aquella época. Y hoy en día, vamos. A pesar de vivir tal y como querían en Italia, lo cierto es que fue allí donde fallecieron los 2 hijos de Mary, Clara en 1818 y William en 1819, en la duración de menos de un año. Fue por esto que Mary entró en una profunda depresión. De hecho, a lo largo de su vida, Mary sufrió multitud de abortos. Solo encontraba consuelo en la escritura. A pesar de todo, sus años en Italia estuvieron llenos de actividades intelectuales y creativas. De hecho, fue allí donde escribió la novela autobiográfica Matilda, además de Belparga, Prosperine y Midas. Según algunos autores, como Ellen Moers, todas estas pérdidas y abortos que Mary sufrió a lo largo de su vida fueron cruciales para la creación de Frankenstein. La muerte de Percy. Mary Shelley se quedó viuda con 25 años, al morir Percy ahogado en el mar al naufragar el velero en el que viajaba. Tras el fallecimiento
Mary decidió pasar un año más en Italia reescribiendo los poemas de Lord Byron, pero finalmente decidió volver a su país natal. Una vez allí comenzó a trabajar en El último hombre y ayudar a escribir tanto las memorias de Byron como las de su difunto esposo. Gran parte de su carrera la dedicó a dar a conocer la obra de Percy. Llegó a publicar obras poéticas en 1838, una colección de la obra de Percy en donde Mary astutamente coló la biografía de su marido, a pesar de que el editor no quería, contando su historia en pies de página. Desde 1827 a 1940, Mary trabajó como editora y escritora, creando multitud de novelas como Perkin Warbeck o Faulkner. En 1830 vendió los derechos de autor para una nueva edición de Frankenstein por 60 libras a Henry Colburn y a Richard Bentley. Mary murió en 1851 a causa de un tumor cerebral. En su escritorio encontraron trozos de cabello de sus hijos perdidos, algunas cenizas de Percy y un cuaderno que había compartido con él. La obra de Mary Shelley. Mary Shelley comenzó a escribir desde bien pequeña. Por desgracia, no se conservan manuscritos de ninguno de sus primeros textos hasta 1814. Se cree que su primera obra publicada es Monsieur non tengo, unos versos cómicos que se atribuyeron a otros autores. Las obras de Mary Shelley frecuentemente hacen hincapié en que la cooperación y la compasión son los motores que hacen evolucionar y crecer a la sociedad, especialmente cuando se trata del comportamiento de las mujeres en sus familias. Esta visión del mundo y la sociedad confrontaba directamente con el romanticismo individual promovido por su marido y a las teorías políticas educativas de su padre. En algunas de sus obras se puede ver cómo usaba la novela histórica para relatar las relaciones entre hombres y mujeres. Al introducir mujeres en cierto tipo de historias por primera vez, Shelley cuestionaba las instituciones políticas y teológicas establecidas. Por ejemplo, en Perkin Warbeck muestra una narrativa histórica diferente a la acostumbrada para desafiar a la que solo tiene protagonistas masculinos. Según Povey y Millor, Shelley no tenía intención de promoverse a sí misma como escritora y se sentía completamente incapaz de serlo. Y es esta vergüenza la que contribuyó a la creación de sus imágenes ficticias de la normalidad, la perversión y la destrucción. A pesar de esto, Shelley tenía una firme convicción de la importancia de la figura de la mujer en la sociedad, que su forma de ser era completamente imprescindible para que la sociedad civil funcionase bien. Estaba profundamente comprometida con la cooperación, la dependencia mutua y el sacrificio propio. En sus obras se puede ver que analiza la cultura patriarcal, que separa los sexos y que hace a las mujeres dependientes de los hombres. Claramente, Mary Shelley creía que era necesario un sistema educativo igualitario para conseguir justicia social real. Pues esto ha sido todo por el vídeo de hoy, espero que os guste el resultado final de esta ilustración. Si es así, ya sabes lo que tienes que hacer, darle a like, compártelo, suscríbete al canal dándole al botoncito y a la campanita si quieres que YouTube te notifique de cada vídeo nuevo que suba y nos vemos próximamente. Un besazo enorme. Adiós.